Bendiciones, mi estimado amigo, mi estimada amiga que nos estás mirando a través de este video. Te saluda tu amigo como siempre, Roberto Aquino, y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de cómo descubrir la voluntad de Dios. Y es un tema muy hermoso realmente porque aprenderemos muchas cosas, sí, sobre todo eh, acerca de lo que Dios realmente quiere con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros? Por ejemplo, ¿sí? Y es hermoso descubrir eso. ¿Por qué? Porque nos da una motivación, nos da, haz de cuenta que nos pone como baterías, por así decirlo, el saber qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros, cuál es su voluntad. Y bueno, quiero llevarles principalmente a el libro de Salmos, capítulo 15, versículo del 1 al 5. ¿Sí? Y aquí comenzamos. Y nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurado en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí hay algo muy importante. Dios quiere que no resbales, nunca caigas. Pero mira, tienes que andar en integridad, hacer justicia, hablar la verdad de corazón, no calumniar, ¿sí? Ni hacer mal al prójimo, ni tan siquiera admitir reproche alguno contra su vecino. ¿Sí? Y también aquel que honra a los que temen a Jehová. Eso es importante, lo que nos dice. Dios quiere esto. Es la voluntad de Dios esto. Que seamos así, íntegros. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Sí? En esta porción de la Biblia. Ahora, vamos a Mateo, ¿sí? Capítulo 5. Y nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 5. Ok, vamos allá. Ok, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, ¿sí? Y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay otra parte, otra cosa muy importante. Nosotros somos la luz del mundo. Así lo dijo el Señor. No ocultar esa luz. Porque dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Sí, dice la palabra. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? La luz debe brillar para que los demás vean que hacemos buenas obras también, ¿sí? Es importantísimo eso, sí. La luz de nosotros debe estar alumbrando, debe estar prendida siempre, ¿sí? Siempre debemos nosotros ser personas como un candelero, día y noche, para estar prendidos. Bueno, vamos a Lucas capítulo 9, versículo 21 al 27. Y nos dice lo siguiente, pero él le mandó que a nadie dijeran esto, encargándoles rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre parezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguete a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y se destruyere o se perdiera a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo la verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Sí, aquí otra cosa importante, que no sé la palabra. Sí, si alguno quiere venir en pos de Dios o de Jesús, debe negarse a sí mismo. O sea, la voluntad de Dios es que nos neguemos a nosotros mismos. Eh, Hay una palabra que dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Entonces nosotros encomendemos nuestro caminar, ¿sí? Neguemos a nosotros mismos principalmente, eh, porque muchas veces estamos tan preocupados por el futuro. Y a veces hay muchas cosas, por ejemplo, podemos tener proyectos, podemos tener todo un proyectazo, por así decirlo, escrito de nuestra vida, pero de repente no tomamos en cuenta eso, pues. A veces, un ejemplo, ¿no? Te invitan a la congregación y tienes otro proyecto, entonces en los proyectos se ve que realmente tú estás completamente distraído de esos proyectos, ¿no? Ya estás tomando en cuenta tu propia voluntad, no la voluntad de Dios principalmente, ¿no? Entonces, a veces hay que negarse a sí mismo, también tomando la cruz todos los días y seguirlo. Y eso también es muy importante, principalmente porque eh, cada día trae su propio afán, cada día trae sus propios problemas, por así decirlo. No sabemos nosotros el día de mañana qué problemas podamos tener, ¿no? Pero sí dice la palabra de Dios que nosotros eh, neguemos, que nosotros pongamos en manos de Dios, ¿sí? Todo, ¿sí? Cada día también tomar nuestra cruz, ¿sí? Bueno, y vamos a Romanos capítulo 13, ¿sí? Y aquí hay otra palabra también para ir finalizando ya lo que nos dice el Señor aquí, que dice la palabra de Dios, ¿sí? En Romanos capítulo 13, versículo 8 al 14. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 14. Y nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí es lo importante, fíjense. Sí, vamos a seguir leyendo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, aquí nos dice principalmente, ¿no? Que nosotros debemos amar al prójimo. ¿Sí? No debemos nada a nadie, eso es importante también. ¿Cuántos nosotros hemos cometido errores así, ¿no? Que pedimos prestado y no pagamos muchas veces. Sí, es una verdad. Y es momento de corregir eso. Sí, amar a nuestro prójimo. Sí, no hacer mal a nuestro prójimo. Otro es que eh, no andemos deshonestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Sí? Es la voluntad de Dios que no andemos en ellos. ¿Sí? Es la voluntad de Dios que nosotros estemos en paz. ¿Sí? Y vamos a otra palabra que se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9, y nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están con vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, dice. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí vemos esto. Sí, el Señor también quiere que nosotros que pongamos toda diligencia y añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. ¿Sí? O sea, no vamos a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Si nosotros tenemos todas estas cosas, imagínense nada más lo que Dios nos dice. Y quiero llevarles a 1 de Juan capítulo 4, del 7 al 21, y nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Hijo es el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Fíjense, así nos dice la palabra. Amémonos los unos a los otros. Es la voluntad de Dios.